Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Alergo Inmuno, el canal de YouTube en donde vas a poder encontrar una gran cantidad de información acerca de las enfermedades alérgicas e enfermedades inmunológicas. Yo soy Said Arablin, soy pediatra y me he especializado en el campo de las alergias y de la inmunología y me da muchísimo gusto que estés aquí. Bienvenido nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a dar seguimiento a nuestra serie de videos en donde estamos hablando de este tema que nos atañe mucho en esta temporada y que es la influenza. Si no pudiste ver el video, te dejo en la descripción el link para que puedas ir a revisarlo. En ese primer video vimos una gran cantidad de información acerca de qué es el virus de la influenza, cómo se presenta la enfermedad, cuáles son los síntomas y cuáles son las complicaciones que se pueden llegar a presentar, cuáles son también los pacientes en los cuales se puede llegar a presentar más fácilmente estas complicaciones. Y eso nos dio pie para poder hablar acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza siendo la mejor forma de prevenir la enfermedad. Así es que no te vayas, va a estar muy interesante. Te invito a que te quedes a escuchar las 10 cosas que necesitas saber sobre la vacuna de la influenza. Muy bien, lo vamos a ir enumerando, vamos a hacerlo igual que la vez pasada, que hablábamos de 10 preguntas. Aquí también vamos a hablar acerca de 10 preguntas, pero muy enfocadas acerca de la vacuna. Entonces, vamos para allá. Pregunta número 1. ¿Cómo funciona la vacuna de la influenza? Bueno, la vacuna de la influenza funciona de la misma forma en la que funcionaría tu sistema inmunológico ante un virus que te pudiera estar agrediendo de forma natural. Imaginemos precisamente la infección de influenza. Cuando el virus de la influenza ataca al cuerpo, lo que sucede en el cuerpo es que se empieza a montar una respuesta inmunológica en contra de ese virus. Y en ocasiones esta respuesta inmunológica puede llegar a tardar un poco de tiempo en el cual el virus puede atacarnos y nos puede provocar la enfermedad. Normalmente el tiempo que se tarda el cuerpo en producir estos anticuerpos es de 15 días en promedio. Y es por eso que también en estos 15 días es cuando se llega a presentar mucho el periodo de contagio, porque nuestro mismo sistema inmune no está atacando al virus de forma adecuada y en ese momento es cuando caemos en una enfermedad, que en este caso es la influenza. ¿Qué pasa con la vacuna? Bueno, la vacuna está diseñada para que se puede estimular a la parte inmunológica del cuerpo sin producir esa enfermedad. Entonces, lo que hace la vacuna de la influenza básicamente es lo mismo, también incrementar la cantidad de anticuerpos que tenemos en contra del virus, solamente que aquí no se produce infección, lo único que se produce es esta respuesta inmunológica. Existen diferentes tipos de vacunas de la influenza a lo largo de todo el mundo. Entre ellas podemos mencionar, y las más importantes para nosotros, porque son las que están en México, son las que utilizan virus que están inactivados. Es decir, quiere decir que se utiliza parte del virus, pero que este virus ya realmente está muerto y no tiene la capacidad de producir infección. Hay otros tipos de vacunas que no están incluidas en México, que lo que pueden llegar a presentar es virus que sí están vivos, pero que están atenuados. Quiere decir que su capacidad de producir infección es muchísimo menor y sí producen una respuesta inmunológica en contra del virus. Hay otros que se crean o vacunas que se crean bajo diseño, que también no tienen la capacidad de producir infección, pero sí tienen la capacidad de producir esta respuesta inmunológica. Y de ahí nos viene la pregunta número 2. ¿Qué tipo de vacunas tenemos en México? En México, las únicas 2 vacunas que tenemos para influenza en esta temporada están diseñadas con virus inactivados. Esto quiere decir que son virus muertos que no tienen la capacidad de producir una infección, pero sí tienen la capacidad de producir una respuesta inmunológica para protegernos. ¿Cuáles son las diferencias entre estas 2 vacunas? Básicamente es el número de subtipos de influenza a los cuales nos protegen. Tenemos una vacuna que se conoce con el nombre de trivalente, lo que quiere decir es que contiene 3 diferentes subtipos de vacuna de la influenza para lo cual nos pueden proteger. Y tenemos una vacuna que lo que incluye son 4 subtipos de influenza, ya se conoce con el nombre de tetravalente. Todas las vacunas que se encuentran en el sector público y que ya están disponibles desde hace algunas semanas son vacunas que son trivalentes. Y a nivel privado contamos con una vacuna que es tetravalente. Y a partir de aquí tengo algo muy importante que decirte y por favor pon mucha atención. Es imposible que se pueda distribuir la vacuna trivalente a nivel privado. Y es imposible que la vacuna tetravalente sea puesta a nivel público. De tal forma que si en algún momento alguien te está ofreciendo a nivel privado la vacuna trivalente, es muy probable que esta vacuna sea resultado de que alguien la extrajo del sector público y se la está llevando al sector privado, y eso es un delito. Así es que ten mucho cuidado, porque no solamente se trata de que están cayendo en un delito las personas que están haciendo esto, sino que también puedes correr el riesgo de que la vacuna haya perdido su efectividad, porque nadie te garantiza que se haya mantenido la red de frío que necesitan estas vacunas. Y por otro lado,
también corres el riesgo de que no te pueda surtir efecto. Entonces ten muchísimo cuidado con alguien que te está ofreciendo ahorita una vacuna de la influenza en sector privado. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no se ha distribuido, hoy 21 de octubre, no se ha distribuido todavía la vacuna cuadrivalente a nivel de los consultorios privados. Y a partir de esto seguramente te viene a la mente una pregunta que es muy obvia y es la pregunta número 3. La pregunta número 3 se refiere a que si se recomienda un tipo de vacuna sobre otro. Y lo cierto es que no. En los diferentes estudios que se han hecho a lo largo de todos estos años de vacunación de influenza, no se ha identificado que el hecho de que te protejas contra 3 o contra 4 serotipos sea mejor o peor. Lo que es muy importante es que independientemente de que tengas 3 o 4 subtipos de virus en la vacuna, te la pongas. Y se la pongas a tus hijos, y se la pongas a tus compañeros, y se la pongas a tus familiares en los cuales puede haber cierto riesgo de presentar complicaciones. Recuerda que la vacuna de la influenza es la mejor forma de prevenir la enfermedad. Independientemente de la cantidad de serotipos, la protección es muy buena. Pregunta número 4. ¿Cuándo debería aplicarme la vacuna de la influenza? Bueno, hemos mencionado mucho acerca de que la temporada de influenza se presenta, el virus como tal se llega a presentar en los meses que comprenden desde otoño hasta invierno, aunque algunos se extienden un poco más, incluso hasta el verano. Y entonces es por eso muy importante que entre más temprano te pongas la vacuna es mucho mejor. Pero entre más temprano me refiero a estos meses. Es decir, en cuanto llegue la temporada de otoño, ya estamos hablando a mediados de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, hay que aplicarse la vacuna. ¿Por qué? Porque entre más temprano podamos recibir la vacuna, es muchísimo más fácil que nuestro cuerpo logre producir los anticuerpos suficientes en el momento en el que el virus pueda llegar a atacarnos. ¿Qué pasa si ya pasó Halloween? ¿Qué pasa si ya pasó el Día de la Lupita? ¿Qué pasa si ya pasó Navidad y no me he vacunado? Mejor ya no me vacuno, ¿o sí? Bueno, lo mejor es que sí te vacunes. ¿Por qué? Porque recuerda que a pesar de que los meses más francos o los meses más fuertes de la infección por influenza se presentan entre octubre a más o menos enero, febrero, si todavía no te has vacunado en estos meses, lo más recomendable es que sí te la pongas, porque hemos identificado brotes epidémicos de influenza en los meses subsecuentes. Se han presentado brotes en marzo, en abril o en mayo. Entonces, aun cuando no te hayas aplicado la vacuna en esta temporada de otoño, es muy importante que te la sigas aplicando por lo menos de aquí hasta el mes de marzo. ¿Por qué? Porque si no, no vas a seguir todavía muy susceptible, y más en una temporada como la que estamos viviendo ahorita de una pandemia ante la cual no tenemos todavía una vacuna para COVID. Es muy importante protegernos ante lo que sí nos podemos proteger, que en este caso es influenza. Pregunta número 5. ¿Por qué tengo que vacunarme contra influenza todos los años? ¿Por qué no es como la vacuna de varicela, que nada más me pongo 2 dosis y me protege durante toda la vida? ¿Por qué no es como la vacuna de la BCG, que me la pongo en una ocasión y me protege durante toda la vida? Bueno, el problema que estamos viendo con el virus de la influenza, y ya lo hemos mencionado también en el video previo, es que este virus tiende a provocar muchos cambios en sí mismo, es decir, muchas mutaciones, y esas mutaciones hacen que la capacidad de provocar infección año con año vaya siendo diferente. Entonces, estos diferentes subtipos de vacuna de la influenza van cambiando. Y es por eso que año con año se tiene que diseñar una nueva vacuna para poderte proteger contra los virus o los subtipos de virus de influenza que están ese año prevalentes en el ambiente. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los efectos adversos que presenta la vacuna de la influenza? ¿O por qué algunas personas que reciben la vacuna de la influenza llegan a no sentirse tan bien después de aplicarse la vacuna? Y bueno, lo cierto es que estamos aplicando un biológico que se está inyectando, y así como cualquier otra vacuna y así como cualquier otro medicamento, tiene la capacidad de producir un poco de dolor, un poco de enrojecimiento, a lo mejor un poco de hinchazón en el sitio donde estás aplicando la vacuna. Sin embargo, estos efectos son normalmente pasajeros, y lo que sucede es que se presentan durante algunas horas, máximo a lo mejor un par de días. Se pueden acompañar de un poco de fiebre, se pueden acompañar de un poco de dolor muscular, pero en general son síntomas que se toleran muchísimo, muy fácilmente, y que duran máximo 48 horas y después remiten. Entonces, yo te diría que te vacunes con confianza, y más porque estamos hablando de que en México lo que tenemos son virus que son inactivados, son virus muertos. No tiene riesgo de presentar la infección asociado a la vacuna. La vacuna lo único que está produciendo es un incremento en la cantidad de anticuerpos para que cuando llegue el virus real tú ya estés protegido. Así es que no hay ninguna razón por la cual tú evites o rehuyas a la vacuna de la influenza. Pregunta número 7, y esta pregunta es súper importante. ¿Por qué hay algunas personas que, a pesar de que reciben la vacuna, llegan a presentar síntomas que se asemejan a los síntomas que produce la enfermedad?
o que incluso podrían llegar a presentar influenza. En este sentido, podemos hablar de 4 que son las razones por las cuales un paciente, después de recibir la vacuna, haya presentado síntomas muy relacionados con influenza. El primero de ellos es que recuerden que el virus de la influenza se presenta en una temporada invernal, ¿no? Entre otoño e invierno, en los meses de mayor cantidad de frío. Y en esta misma temporada también existen otros virus que también afectan el sistema respiratorio. Entre ellos, los principales son los rinovirus y otros virus más que también corresponden a la misma temporada. Entonces, el punto número 1 es que no se trate de influenza y se trate de un virus parecido o un virus de la temporada que te está provocando esta sintomatología. Sí. El segundo motivo por el cual una persona después de vacunarse pueda llegar a presentar síntomas relacionados con la influenza es que se haya aplicado la vacuna probablemente un poco más tarde y que el virus haya afectado en ese periodo de ventana de 15 días. ¿Qué sucede? Que si tú te aplicas la vacuna, pero en ese lapso de ventana de 15 días llega el virus te puede provocar la infección y puede provocar una influenza. El tercer motivo por el cual una persona puede desarrollar síntomas relacionados con influenza aún después de haberse vacunado es que efectivamente se trata de un virus de la influenza, pero de un subtipo diferente al que se contenía en la vacuna. Y esto es importante señalarlo y volvemos a lo mismo de la importancia de estarnos vacunando año con año, porque es cierto que en ocasiones puede haber un subtipo que no esté incluido en la vacuna y entonces te produzca la influenza. Y el cuarto motivo también es que sí hay pacientes en los cuales se puede llegar a producir influenza con los subtipos para los cuales fue protegido. Recuerden ustedes que en el momento en el que se pone una vacuna, no todo depende solamente de la vacuna, sino también depende del estado del paciente que recibe esa vacuna. Y también depende muchas veces de la temporada. Dentro de temporada y temporada puede haber ciertas variaciones. El mismo sujeto en esa misma temporada puede tener días en los cuales está totalmente sano o días en los cuales a lo mejor tuvo algún tipo de inmunocompromiso. Y en ocasiones hay pacientes que se pueden infectar por influenza aun cuando hayan recibido ese mismo subtipo en la vacuna. Pregunta número 8. ¿Qué protección ofrece la vacuna de la influenza si de todas formas desarrollo la influenza? Lo que sí es un hecho es que el hecho de que haya recibido la vacuna provoca que la infección sea muchísimo más leve, que el riesgo por el cual se pueda llegar a complicar por esta infección, aun cuando sea ese mismo subtipo y aun cuando haya desarrollado la enfermedad, tenga menor posibilidad de terminar en hospitalización o de llegar a presentar alguna complicación grave como una neumonía, una meningitis, una miocarditis, como lo vimos en el primer capítulo. Pregunta número 9. ¿Hay personas que no deban recibir la vacuna de la influenza? Y bueno, esto sí es un hecho, sí hay personas que no deben de recibir la vacuna de la influenza. En primer lugar, los niños menores de 6 meses. En los niños menores de 6 meses, su sistema inmune todavía es muy inmaduro como para poder desarrollar una protección adecuada de estos anticuerpos que se presentan a los 15 días después de aplicar la vacuna. Entonces, todo niño por abajo de los 6 meses no debe ser vacunado por influenza, pero sí, todo niño por arriba de los 6 meses lo debe de recibir. El otro punto por el cual un paciente no debería recibir vacuna de la influenza es porque haya tenido el antecedente de que desarrolló una anafilaxia o una alergia muy grave asociado a la vacuna de la influenza en otras ocasiones. En esos casos se tiene que evaluar muy bien cada uno de los casos en particular. La anafilaxia debe de cumplir con ciertos criterios y no solamente es el hecho de que haya tenido una gripa muy fuerte o que a lo mejor el paciente a lo mejor desarrolló congestión, un poco de fiebre, que son los síntomas leves que hemos estado mencionando, sino me refiero ya a un dato de alergia grave en el cual el paciente puede llegar a tener dificultad para respirar después de la aplicación de la vacuna. Por eso es muy importante que se evalúe muy bien el caso, porque muy probablemente no se deba a la vacuna en sí o a los subtipos de influenza que están incluidos en la vacuna, sino a los adyuvantes que pueden estar incluidos en esta vacuna. Pero son los menos. O sea, la gran mayoría, y la gran mayoría me refiero a casi todos, tienen una muy buena respuesta y tienen muy pocas posibilidades de que puedan desarrollar este tipo de reacciones graves. Hay 3 pacientes en los cuales vale la pena considerar y que vale la pena que vayas con tu médico si tú estás en estas 3 situaciones. La primera de ellas es que hayas tenido síndrome de Guillain-Barré. Lo que sucedió es que en los años 1970 se asoció mucho la vacuna de la influenza con el desarrollo de síndrome de Guillain-Barré. Posteriormente se vio que esto no era del todo cierto y en los estudios que se han hecho últimamente relacionados con la seguridad de vacuna de la influenza se ha demostrado que es muchísimo más fácil que te pueda llegar a dar síndrome de Guillain-Barré por la misma infección de influenza que por la vacuna. Así es que al final de cuentas la vacuna te sigue protegiendo incluso para síndrome de Guillain-Barré.
pero si tienes el antecedente, consúltalo con tu médico y van a llegar a la mejor conclusión. La segunda es la alergia al huevo. Durante muchos años se consideró que la vacuna era muy peligrosa en los pacientes que podían tener alergia al huevo o que habían tenido alguna anafilaxia al huevo. A menos de que hayas tenido una reacción igual, una reacción anafiláctica grave relacionada con el huevo, entonces sí, coméntalo con tu médico. ¿Para qué? No para que no te ponga la vacuna, pero sí para que en el momento en que te pongan la vacuna te estén vigilando en el consultorio durante por lo menos 15 minutos en un ambiente controlado para ver que no vayas a desarrollar ningún tipo de reacción. Pero sí puedes recibir la vacuna de la influenza si tienes alergia o en algún momento te comentaron que tenías alergia al huevo. No hay ningún problema. Y el tercer punto a considerar que debes de comentar también con tu médico es si en el momento en el que te vas a aplicar la vacuna no te sientes bien. ¿Por qué? Porque es muy probable que a lo mejor tengas algún tipo de infección o tengas algún tipo de problema en ese momento que te impida aplicar la vacuna. Pregunta número 10. Bueno, entonces ante estos pequeños riesgos, ¿por qué me tendría que poner la vacuna? ¿O cuáles son los beneficios de la vacuna de la influenza? Bueno, creo que lo hemos estado mencionando en varias ocasiones a lo largo de los 2 videos, pero me gustaría hablarte de algunos datos duros que seguramente te van a ayudar a comprender y a poder como estar seguro de que te tienes que ir en este momento a aplicar la vacuna de la influenza o en cuanto llegue, si es que tú te la quieres aplicar en consultorio, luego aplicarla. Entre los puntos muy importantes, el primero de ellos, y es obvio, es que la vacuna evita que tú contraigas la enfermedad. Lo que se ha visto con la vacuna de la influenza es que se ha disminuido mucho la carga que tienen los sistemas de salud para poder atender infecciones respiratorias. En un ambiente de pandemia como el que estamos viviendo actualmente, es muy importante poder disminuir la carga que se tiene sobre enfermedades que se pueden prevenir. La influenza es una de ellas. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado es que el hecho de vacunar a una persona o a la población en general contra influenza disminuye en millones la cantidad de consultas que se tienen que dar para la atención de infecciones respiratorias agudas. Se disminuye también en miles el número de hospitalizaciones y por supuesto que también disminuye la cantidad de muertos. Entonces, aunque suene muy obvio, el hecho de que tú te pongas la vacuna de la influenza evita que contraigas la enfermedad con todo lo que hemos estado mencionando alrededor. La vacuna de la influenza disminuye el riesgo de hospitalización asociado a influenza. Como ya hemos mencionado, a pesar de que te puede dar influenza porque a lo mejor te da por algún serotipo que no está incluido en la vacuna, es muy importante que te la sigas aplicando. ¿Por qué? Porque esta misma respuesta que está presentando tu cuerpo te va a ayudar a que el cuadro sea muchísimo más leve y que disminuyas mucho el riesgo de hospitalizaciones y que disminuyas mucho el riesgo de complicaciones. La vacuna de la influenza disminuyó en un 74% el riesgo que corren los niños de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Entre 2012 y 2015, lo que se vio es que el riesgo de ingresar a terapia intensiva en adultos disminuyó hasta en un 82% gracias a la vacuna. Estos pequeños datos duros vale mucho la pena tomarlos en cuenta porque año con año se siguen replicando y año con año tenemos muchos beneficios en salud pública en donde no se saturan los servicios de salud gracias a la vacuna de la influenza. Otro punto importante por el cual sí deberías recibir la vacuna es que los pacientes que tienen enfermedades crónicas también se complican menos. Y justo hablábamos en el capítulo anterior cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones. El hecho de que reciban ellos la vacuna hace que este riesgo disminuya muchísimo. Así es que este es uno de los grandes beneficios que se tiene en los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Y recordar también que la vacuna ayuda mucho a que la mujer embarazada no se enferme, que la mujer embarazada que de por sí está en un estrés biológico por el mismo embarazo, pueda terminar en una visita en urgencias o en alguna hospitalización asociado a la infección por influenza. Entonces, la vacuna nos ayuda mucho para que la mujer embarazada, pero también el producto, estén protegidos. Y por otro lado, también la misma vacuna ayuda a proteger a los que te rodean, no solamente a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú te pusiste la vacuna, el riesgo de que desarrolles la infección es muchísimo menor y al mismo tiempo es muchísimo menor el riesgo de que tú lo contagies a otras personas. Y como ya hemos mencionado, el hecho de que te apliques la vacuna de la influenza nos va a provocar de forma general que los sistemas de salud no se estén colapsando. Ustedes han visto cómo se han colapsado ya los sistemas de salud por COVID, sin influenza. Ahora imagínense cómo podría ser una temporada de influenza en la cual tenemos una pandemia de COVID y en donde 2 enfermedades están afectando al mismo órgano, que son los pulmones, por diferentes bandos. En la medida en que nosotros nos vacunemos, vamos a lograr que los sistemas de salud se mantengan saludables para poder atender a mayor cantidad de personas por COVID. Entonces, protégete porque al momento de que tú te vacunes, no solamente te vas a proteger a ti, sino vas a proteger a los demás. Y esto es un acto muy bueno. Y bueno, estos han sido los 10 puntos. Me parece que son muy importantes, muy relevantes. Seguramente va a dar pie a muchísimas preguntas y esas preguntas te pido de favor que las pongas en los comentarios porque nos van a servir mucho para poder redondear todo este tema.
En el siguiente capítulo de esta serie voy a hablar acerca de los mitos de la vacuna de la influenza y por qué es que mucha gente de repente le tiene cierta reticencia o por qué es que cierta gente le tiene cierto miedo a poderse vacunar. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos alrededor de esta vacuna que vale la pena que los podamos romper. Así es que te invito a que lo sintonices en los próximos días. Si no has visto el capítulo previo, te invito a que lo veas porque hablamos mucho acerca de este virus y de la enfermedad. Y nuevamente, si este contenido te está siendo de utilidad, por favor te invito a que te suscribas a mi canal de Alergo Inmuno, que le des clic a la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones y sobre todo que si conoces a alguien que esta información le pueda ser de utilidad, por favor compártelo, porque ante este tipo de enfermedades, hasta este tipo de pandemias que estamos presentando y ahora las epidemias con respecto a influenza, vale muchísimo la pena estar bien informados para tomar las mejores decisiones, no solamente por nuestra salud, sino por la salud de todos los que más queremos, que son nuestras familias y nuestros amigos. Así es que compártelo con quien tú gustes y bueno, nos vemos en el siguiente video para poder seguir hablando porque tenemos mucha más información. Nos vemos allá, dale click, hasta luego.